En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pasamos al versículo 14, siempre en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, versículo 14, dice así: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a quedarnos con la primera parte del Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, el versículo 1 y 2, que dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. He escogido al evangelista Juan debido a sus propósitos escriturales de darnos a conocer a Jesucristo y por su deseo de inspirarnos en el crecimiento de la fe. Este deseo también lo tenemos nosotros, de que usted pueda crecer y ser fortalecido en la fe y en el conocimiento de nuestro Padre Eterno Celestial, de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Así que lo que estamos buscando es que usted crezca en ese conocimiento, que su fe se vea fortalecida. Iniciaremos el estudio de hoy aprendiendo algunos términos que se usan en la interpretación de la Biblia. En todo estudio, en toda predicación, en todo sermón, en toda homilía, siempre es necesario que los que van a compartirla se sienten y pasen por un proceso de interpretación y del uso de una serie de normas y reglas para la sana interpretación de la Escritura. Así es que queremos brindarle a usted ciertos elementos, ciertas palabras que le van a ayudar a enriquecer su conocimiento para que en un futuro usted se dé cuenta y pueda discernir cuándo una enseñanza se sale de la Escritura y cuándo una enseñanza no lo es. Por ejemplo, el caso de la palabra exégesis. Cuando nosotros estamos haciendo un estudio bíblico, pues estamos haciendo exégesis, estamos sacando exégesis, estamos sacando del pasaje bíblico las enseñanzas, estamos sacando del pasaje bíblico los verbos, los sujetos, el predicado, todas estas cosas que nos permiten a nosotros conocer, interpretar la Escritura, nos permiten a nosotros conocer el pensamiento del autor, el contexto del autor, por qué el autor escribió aquello. Así es que todos esos elementos a nosotros nos sirven, el de exégesis, explicar, exponer, interpretar, eso significa exégesis. Cuando alguien está sacando del pasaje bíblico la enseñanza, por ejemplo, vamos a sacar un poco de este texto: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es una frase sencilla, pero que si la vamos a estudiar, tenemos que ir sacando poco a poco el uso de los verbos, el uso del predicado, el sujeto que aparece ahí, para entender más claramente. Esto es lo que hace toda persona estudiosa de la Biblia: se sienta y hace exégesis. Por otro lado, vamos a estar viendo la palabra hermenéutica. Para algunos, pues esto podría ser una palabra muy nueva. Para otros que están más familiarizados con la interpretación de la Biblia, pues le resulta común su uso. Es necesario que cuando uno está haciendo un estudio bíblico, pues haga uso de las normas de la interpretación, que pueda hacer uso de la hermenéutica. La hermenéutica tiene mucho que ver con la explicación del texto y la aplicación a las necesidades diarias. El concepto de hermenéutica podríamos decir que es la ciencia de la interpretación, así de sencillo, es la ciencia de la interpretación. Así que el término etimológicamente se deriva del verbo griego hermeneo, que significa explicar, traducir e interpretar. Al tratar de interpretar un texto bíblico, hacemos uso de las herramientas que la hermenéutica, la exégesis, la lingüística, la antropología y otras ciencias nos brindan.
Son de gran ayuda, puesto que por medio de ellas podremos darnos cuenta de la cultura, la forma de hablar, los usos y costumbres de las personas de los pueblos en los tiempos bíblicos. Así que en el proceso hermenéutico, pues uno pasa a través de la observación, uno va observando cómo las oraciones, las frases se van formando. Uno entra en el segundo proceso, que es la interpretación, luego la evaluación y luego la aplica al contexto en el cual uno está viviendo. Así que lógicamente se hace realmente necesaria en todo este proceso la participación del Espíritu Santo. De lo contrario, entonces estaríamos cayendo en un trabajo a nivel informativo, en un trabajo académico, y eso no es lo que nos interesa. El propósito del uso adecuado de las ciencias de la interpretación bíblica es para evitar caer en el error doctrinal y finalmente desviarnos de la fe. Así es que la recta hermenéutica, la exégesis sana, nos permite a nosotros seguir los designios de la voluntad divina apegados o guiados, por así decirlo, por medio del Espíritu Santo, apegados a la verdad y guiados por el Espíritu Santo. En el texto que analizaremos hoy veremos algunas palabras que son de profunda importancia a fin de entender los propósitos divinos y la intencionalidad del evangelista Juan. El pasaje bíblico en cuestión empieza así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Debemos aclarar que la palabra verbo en griego es logos, se escribe logos, y que la palabra logos tiene muchos significados en español. Por ejemplo, logos significa verbo, palabra, relato, doctrina, intención, razón. Y esa es la razón porque la mayoría de los traductores bíblicos colocan en español el logos como palabra. La mayoría de las Biblias dice en el principio era la palabra. En estas Biblias nuestras dice en el principio era el verbo, pero palabra y verbo resultó ser una de las favoritas para todos los que eran los traductores bíblicos. Y vamos a entender más adelante por qué. En el principio era la palabra, por decirlo de esa manera, el logos. Y ya en el Génesis encontramos que la creación fue hecha por la palabra de Dios. Recuerden ustedes de que en el Génesis capítulo 1 siempre dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, es decir, dijo. Es la palabra misma, la palabra que salió, la palabra generadora de vida, la palabra creadora de Dios. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Por eso dice, en el principio era el verbo, era la palabra. También dijo Dios, haya expansión de aire en medio de las aguas y separe de las aguas de abajo de las aguas de arriba. Y dijo Dios. Y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase la tierra seca, y fue así. Encontramos otro y dijo Dios en el Génesis que dice: y dijo Dios que hayan lumbreras en los cielos y que sean para señales y para estaciones y para días del año. Así es que Dios habló, Dios dijo la palabra es entonces creadora de vida. El verbo es creador de vida. Es la que llama a la existencia lo que antes no existía. Eso es la palabra que llama a existencia lo que antes no existía. Así que el logos es eso, palabra. Dios emitió su palabra y las cosas fueron hechas. Dios es su palabra misma. Su palabra manifiesta su naturaleza, su ser. Él se refleja en sus palabras y es por medio de esa palabra, de ese logos, que las cosas son hechas. Repito una vez más, es Dios mismo quien por su palabra llama a la existencia de lo que no es a lo que es. Dios está reflejado en su palabra. Escuche bien esa expresión. Dios está reflejado en su palabra. Esa palabra, el logos, ese verbo, estaba con Dios. Hasta ahí, tomados de la mano, nos resulta fácil caminar hacia la enseñanza del texto. Es fácil entender que esa palabra
era con Dios, pues es Dios mismo quien la pronuncia, está con Él. Hasta ahí el apóstol Juan nos muestra paso a paso la relación palabra-Dios. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, ese logos, ese verbo. Pero donde aparece la revelación más directa, fuerte y profunda es cuando Juan declara que la palabra es Dios, el verbo es Dios, el logos es Dios, es la deidad misma, es la palabra creadora, la palabra que llama a la existencia. La palabra en el principio nos habla de la preexistencia del verbo que llamó a la existencia todas las cosas. Podríamos decir entonces que es el verbo generador de vida, creador de vida, es, en otras palabras, dador de vida. Por eso Juan dice que en el verbo estaba la vida. Si ustedes han venido leyendo ese pasaje bíblico, dice, en el verbo estaba la vida. Los griegos distinguían la palabra zoe de la palabra bios. Zoe y bios ambas palabras significan vida. Zoe significa vida y bios significa vida. La zoe es la vida que no perece, es la vida que permanece. La bios se degrada con el tiempo. Lleva la semilla de la decadencia y la disolución. Es por eso que el cuerpo humano y el de los animales, así como las plantas mismas, se van envejeciendo hasta destruirse y desaparecer. Por eso viene la palabra bios y el estudio de la biología. Pero en el caso de la zoe, que es otra palabra griega que quiere decir vida, es la que permanece, no se destruye ni muere, sino que permanece para siempre. Así que el verbo de Dios tiene zoe en sí mismo, es decir, tiene vida en sí mismo. Cuando uno abre el Nuevo Testamento y ve el Nuevo Testamento en griego, encuentra que el evangelista Juan dice que el verbo de Dios es zoe, es decir, es vida, tiene vida en sí mismo, es generador de vida. Más adelante veremos algunas afirmaciones de Jesús hablando de sí mismo como el dador de vida. Además de haber dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero esa vida significa zoe, no la que perece, sino la que permanece, la eterna. No la que se disuelve con el tiempo, sino la que permanece para siempre. Eso es lo que el verbo tiene. Tiene vida en sí mismo, genera vida y llama a la vida. Por otro lado, Juan afirma que el verbo estaba, lo que en griego se llama phos, o sea, luz. Dice, la luz que brilla en las tinieblas, la luz que se impone por sí misma. No necesita de combustible terrenal, sino que brilla y resplandece por su propio poder. El pasaje bíblico decía, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, la zoe, y la vida era la luz, o sea, el phos de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. De ahí viene la palabra fósforo, es del griego phos, luz. Y en este caso el pasaje bíblico nos está diciendo a nosotros claramente que Él era la luz. El verbo, esa palabra era la luz de los hombres, la luz de los seres humanos, la luz de los hombres y de las mujeres, la que brilla por sí mismo, la luz que se impone por sí misma, que no necesita de nada para resplandecer. Con razón, más adelante Jesús dijo claramente, yo soy la luz del mundo. Es como decir, yo soy el phos del mundo, la luz del mundo, la luz que brilla por sí misma, que no necesita de nadie ni de nada para brillar. Por eso cuando Jesús llega a la vida de las personas, estas son iluminadas, pueden ver su propia condición de muerte y de pecado.
es la luz, ese fos que ilumina y nos aclara el entendimiento. Por eso ningunas tinieblas pueden contra esa luz, ningún acto diabólico ni de fuerzas ocultas pueden contra la luz de Jesucristo. Cuando una persona viene a los caminos de Dios, cuando una persona entrega su vida a Jesucristo, su vida se ve iluminada por ese fos divino. La vida de esa persona se ve claramente iluminada, sus pensamientos son aclarados, descubre quién le ha estado mintiendo y quién no, descubre aquellas cosas ante las cuales sus ojos estaban cegados, estaban vedados. Una vez que una persona entrega su corazón a Jesucristo, su vida no solamente se ve iluminada, sino que puede entender claramente, su razonamiento se aclara, sus pensamientos se aclaran y por otro lado, tiene la vida abundante de Jesucristo. No estamos hablando de bios, estamos hablando de zoé, la vida que permanece, la vida que trae gozo a la persona. Así que una persona que se ha abierto a Jesucristo descubre claramente dónde las tinieblas se han movido, dónde obras de maldad están presentes. ¿Por qué? Porque su vida se ve iluminada. Y esto es lo que el evangelista Juan nos quiere decir claramente a nosotros, que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y más adelante dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El Verbo de Dios es vida y es luz. El Verbo de Dios es Dios mismo. Es palabra hecha acción. Es palabra creadora. Es palabra que permanece para siempre. Es eterna la palabra que estaba en el principio. Por eso en Juan 1:14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Verbo que se decía que era en el principio. El Verbo que decíamos que era con Dios, el Verbo que decía era Dios, preexistente, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí se habla ya de la encarnación, aspecto teológico revelador que posteriormente es tomado y ampliado por el apóstol Pablo cuando dijo en Filipenses capítulo 2, del verso 5 al 7, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, oiga bien lo que dijo Pablo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y también Pablo le dijo a Timoteo, y lo podemos encontrar en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Escuche bien lo que Pablo le decía a Timoteo. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Punto. Fin de la discusión. Dios fue manifestado en carne. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y Juan decía, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Está hablando ahora ya de Jesucristo. Por eso es de llamar la atención cuando Jesús ve la incredulidad de Santo Tomás y lo invita a tocar las heridas de sus manos y la de su costado, a lo que Tomás declara, Señor mío y Dios mío. El texto bíblico dice así en Juan capítulo 20, del 27 al 28. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. En Juan 1:14 estábamos leyendo, y aquel Verbo fue hecho carne. Así que estamos hablando de que el Verbo se encarnó
aquel verbo que estaba en el principio, aquel verbo, aquella palabra llena de zoé, llena de vida, dadora de vida, aquel fos que ilumina en medio de las tinieblas y que no necesita de nada para reflejar su gloria, aquel verbo por quien todo ha sido hecho, pues llama a la existencia. Es nada más y nada menos aquel que es reconocido como la palabra que era Dios, la que en su maravilloso plan de redención habría de encarnarse para ser el mediador perfecto. Aquel verbo, aquella palabra que se encarna en el vientre escogido de María la Virgen, el verbo que llevaría por nombre Yahshua, en hebreo significa el Señor salva. Luego, en la influencia romana y por el latín, la Y se cambió por la J y por ende el nombre cambia a lo que conocemos hoy actualmente con el nombre de Jesús. Originalmente en hebreo, puesto que sus padres eran hebreos, no le iban a poner un nombre latín al niño, le iban a poner esas primeras letras de la palabra de Yahvé, salva, Yahshua. Pero la importancia que toma esto está en el hecho de la naturaleza divina de Jesús. Con razón él decía, el que me ve a mí, ve al Padre. Por eso Yahshua o Jesús es la revelación plena de Dios. Si usted quiere en verdad conocer a Dios, tiene entonces que conocer a Jesús. Él era la palabra de Dios encarnada, el verbo de Dios encarnado. La palabra herejía significa torcimiento de la verdad y también significa escoger de la verdad lo más conveniente, dejando oculto lo que es verdaderamente trascendente. Con estas revelaciones de Juan son atacadas fuertemente las herejías de algunos que afirmaban que Jesús no vino en carne, sino solamente en forma fantasmal. Esta era llamada la herejía del docetismo. Por otro lado, en el año 300 surgió la controversia de Arrio, un presbítero popular de Alejandría que afirmaba que Jesús solamente era una figura emanada y altamente exaltada. Eso desató una tremenda controversia entre todos los obispos de aquella época, a lo cual Constantino pidió un acuerdo entre ellos. Los obispos procedieron a articular una declaración de fe concerniente a lo que ellos creían acerca del Hijo de Dios. Ellos querían que la declaración absolutamente excluyera las afirmaciones de Arrio, que decían que el Logos era producto de la voluntad de Dios en vez de la misma esencia de Dios. Los obispos escribieron en sus declaraciones que Jesucristo era Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de una misma sustancia con el Padre, que traduce la palabra griega homoiosis. Esto significa que lo que Dios es en su esencia, Jesucristo, el Hijo de Dios, lo es también. La declaración del credo de Nicea respecto a la divinidad de Cristo y su existencia coeterna con el Padre formó la base del credo niceno, que después del 381 llegó a ser la declaración aceptada de la confesión de la Iglesia acerca del ser y la naturaleza de Dios. La Escritura nos aclara por medio de una sana hermenéutica todas las dudas acerca de la fe. Nos previene de todas las herejías modernas y de aquellas que han permanecido a través de los años. Esta palabra es un fuerte golpe al arrianismo, al docetismo, a las enseñanzas ruselistas y a aquellas proclamadas por sectas heréticas posmodernas y de los movimientos de la nueva era. Dios nos dé sabiduría y entendimiento y sobre todo su luz para avanzar de acuerdo a su voluntad. Para nosotros, sobre todo en estas fechas, Jesús es motivo de gran celebración. Sea el nacimiento exacto en estas fechas o no, Jesús siempre es motivo de gran celebración para el pueblo cristiano, puesto que nos recuerda de alguna manera la encarnación del Verbo, por lo que Jesucristo es para nosotros lo que el mismo Tomás declaró, Señor mío
y Dios mío. Jesucristo es el que llama a la existencia. Él es la luz del mundo, es la Zoé, la vida misma, la que no perece, sino la que permanece. Es el dador de vida eterna. Su sola palabra tiene poder y llama a la existencia. Desde el momento en que tú abres tu corazón a Jesucristo, tu vida es completamente iluminada, pues la luz del mundo ha llegado a ti. Desde el momento en que abres tu corazón, a Él tienes la Zoé, la vida que permanece, y al tener esta vida tienes gozo. Toda persona creyente en Jesucristo tiene vida y vida en abundancia. Por eso te invito a que recibas a Jesucristo si no lo has hecho, a que te entregues a Él de todo corazón y tu vida será maravillosamente transformada. Muchos piensan en estas épocas en el gordillo de barba blanca, el santo ruso llamado Nicolás. Otros piensan en el consumismo de la época, pero muy pocos se detienen a pensar en la encarnación del Verbo divino aquí en la tierra. Así como la palabra, el Verbo de Dios se encarnó, así esperamos que la palabra de Jesucristo, sus enseñanzas, se encarnen en tu vida, sean parte de tu vida y sea tu vida poderosamente transformada. Deja que Cristo brille por medio tuyo, poniendo en práctica su palabra. Que Dios te dé entendimiento. El que abre su corazón a Jesucristo tiene vida y la tiene en abundancia. Dentro de esta persona corren ríos de agua viva. Dentro de esta persona su corazón, su alma, su espíritu, todo su ser es claramente iluminado por el poder de Dios. Si quieres entregar tu vida a Jesucristo, haz conmigo esta oración. Repite frase por frase y yo sé que Dios te va a bendecir poderosamente. Repite conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos, suplico me perdones de todos mis pecados. Me arrepiento de todo corazón de haberte fallado. Abro las puertas de mi corazón a tu amado Hijo Jesucristo, para que mi vida sea iluminada y transformada. Te entrego mi alma, mi ser, mi cuerpo, mi mente, todo lo que soy y todo lo que tengo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Mi deseo es que el Señor te continúe bendiciendo y que Dios ilumine tu vida, el verbo de vida llegue a tu corazón e ilumine todo tu ser.